No mames. No mames, No ¿qué es mames. eso, güey? Las siguientes grabaciones son realmente impactantes y pertenecen a un guardia de seguridad quien compartió todas sus rondas nocturnas trayéndonos material realmente impactante que ha cautivado a miles de espectadores y aficionados del mundo paranormal. So, I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm going to catch it, son of a bitch. ¿Lo viste? Una extraña silueta de una persona estaba justo parada al lado de las tumbas. El guardia de seguridad no se percató de esto en su momento y decidió seguir su recorrido sin imaginar que más adelante lograría captar cosas más aterradoras. Okay, I'm back. Door was open again. Hello, security. Jesus fucking Christ. De repente, entra a un mausoleo y se escuchó la voz de una mujer a la par de unos golpes dentro de este. Sin embargo, el hombre mantuvo la calma y siguió su recorrido por este cementerio. What is going on? I'm basically just securing all this stuff right now. Just making sure there's nobody in here. Anybody in here? Hello? Yeah, but listen, you got to get out of here. You're going to have to come talk to me, okay? Where you at? I can't see you. You're correct. So you need to come out, okay? You guys hear this? This is broad daylight. I don't know where this kid is. Where are you? The corner. I just saw that when my video uploaded, and what the fuck? The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. I'm really not sure what's going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why my security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here, I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. I hear leaves crickling and shit. Nope. There was a kid standing, somebody was standing right over here when I walked right past them to the left. So what is going on, you guys? There is a red truck out here. And the chapel lights just came on. Hello? Hey, look, if you're just out here fucking with me, you're fixing to end up in jail, you understand? So where are you? Nope, I'm getting the fuck out of here. I'm fucking done with this shit, man. Nope, 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 nope. Hell to the fuck no, 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 no. Somebody's out here fucking with me, or this is some scary fucking shit. I ain't doing this garbage no more. Distintas manifestaciones se hicieron notar en este cementerio en los mausoleos que este guardia de seguridad estaba recorriendo, aunque estas son algunas de las grabaciones más populares y virales que se hicieron en su momento. En su canal hay miles de grabaciones que demuestran que estos recintos pueden albergar una gran carga espiritual de bajo astral. Un explorador conocido como Gustavo Lindo entraría a un cementerio pero a plena luz del día. Él menciona en su video que le llamó la atención una de las tumbas más antiguas y quería descifrar qué decía la lápida, pero fue imposible, ya que con el pasar del tiempo las letras estaban corroídas y es por lo que decidió usar el Spirit Box, llevándose la gran sorpresa de que recibiría respuesta.
Me encuentro en un cementerio básicamente abandonado y me llamó mucho la atención esta tumba porque se ve muy antigua. Estoy tratando de descifrar lo que dice la tumba, pero como ya les dije, se ve que es muy antigua y no se logra percibir bien. Pero bueno, vamos a poner el Spirit Box y vamos a ver si podemos hacer contacto con alguien. ¿Hay algún espíritu aquí conmigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo fue que perdiste la vida? ¿Por qué estás penando en este lugar? Al día de hoy, ¿alguien todavía viene a visitarte? Yo sé que la curiosidad a veces no es buena, pero ¿existe el cielo y el infierno? ¿Tú en dónde te encuentras en este momento? Antes de que me vaya, ¿quieres decirme algo? Ok, entonces te dejo de molestar. Lo que voy a hacer es dejarle una veladora prendida esperando que le sirva de algo. Gustavo le hace varias preguntas interesantes al supuesto espíritu que se está comunicando con él a través del Spirit Box. Preguntas como de qué murió e incluso si el infierno y el cielo existen. Estas respuestas son realmente claras y precisas y hay quienes han quedado impactados luego de ver este video. Pero cuéntame tú, si tuvieras la oportunidad de preguntarle a un difunto en un cementerio cualquier pregunta, ¿cuál sería? Házmela saber en los comentarios. Alvarito Urbex es un pequeño explorador urbano de México que junto a un amigo se adentró a un antiguo cementerio donde supuestamente ocurrían cosas paranormales para hacer una transmisión totalmente en vivo. Fueron más de 2 horas de transmisión donde su cámara logró captar varias eventualidades realmente escalofriantes. ¿Qué? ¿Una muñeca? Como una muñeca, güey, no entiendo, güey. De repente, un peluche que está en una de las tumbas se mueve por sí solo. No había viento ni nada que hiciera que éste se moviera. De hecho, ellos no notaron esto en su momento. Sin embargo, esto no sería lo único que registrarían. ¿Qué, chinito? Que se ve allá, güey. Que se ve allá. Güey, no manches, chinito, güey. No manches, güey. Se miró algo ahí, pa. Se miró algo ahí, mijo. Se miró algo negro, espérate, güey. Fuera de broma, espérate, trucha, güey. Miré que se asomó alguien, güey. No puede ser, chino. Aquí, güey, se está como si se hubiera asomado alguien aquí, güey. Neta, güey, neta, chino, güey. No puede ser, güey. Era como algo se asomó, güey. Yo miré, güey. Neta, güey. No es broma, chino, güey. Es una cosa chiquita, neta, güey. No manches, güey. Neta, güey. De repente, ven una extraña figura asomándose entre las tumbas y por instinto y valentía, ellos van inmediatamente a investigar para toparse que no se encuentran con nada. Armando y su amigo siguieron caminando y adentrándose cada vez más a este antiguo cementerio, y más personas se iban sumando a la transmisión. En un punto de la investigación, Armando decide descansar ya que se sentía algo mareado y abrumado por la situación, y es cuando lograrían captar algo que los estremecería por completo tanto a él como a su audiencia. Se vio algo, güey. Mira, güey, un vato, güey. ¡Compa! Aquí está, güey. Aquí está, güey. Lo miré, güey. Clarito, güey, de negro, güey. Ah, güey, ahorita, güey. Lo miré, güey. ¿Qué pasó, güey?
La imagen de una figura totalmente oscura se dejó ver caminando detrás de algunas de estas tumbas. Esto los dejó impactados, ya que solo ellos se encontraban en este cementerio. Al menos, eso pensaban, por lo que decidieron retirarse de inmediato del lugar, ya que no sabían si se estaban enfrentando a algo paranormal o algo mucho peor. Alguien que quería hacerles daño. Pero, ¿qué harías tú en una situación como esta? Unos investigadores de Brasil conocidos como cazadores de fantasmas se adentraron a un cementerio ya que habían recibido la trágica noticia de que una mujer joven había perecido en un accidente automovilístico y según los sepultureros la habían visto deambulando en el cementerio después de su fallecimiento, lo que desató la curiosidad de estos investigadores en ir a indagar y realizar una exploración, sin imaginarse que lograrían captar uno de los momentos más aterradores de sus vidas. Tá escutando? Tô arranhando, mano. É. Tem alguém aí? Mano, ô Yuri! Quê? Ô Yuri! Quem que É foi? ela, mano! Hã? Lucas. Helena! É ela! Lucas, vem pra cá. Vem pra cá, Lucas. Vem Olha pra cá. aqui meu braço, cara! Que Mano, é isso, mano? Galera, é ela. Lucas, vambora. Como que ela tá se manifestando aqui na estrada ao mesmo tempo, mano? Não sei. Ela tá do lado do túmulo dela, parada. Ela tá olhando pro túmulo. Mano do céu, eu tô inteiro arrepiado, Mano, cara. Sai vem daqui, pra mim, sai, Yuri. Vem. Ela tá vindo atrás. Ela tá vindo. La situación es realmente impactante. Ellos no sabían si esto era real, ya que nadie sabía que ellos irían esa noche. No habían posteado nada en sus redes sociales y era casi imposible que alguien les jugara una broma. Entonces, decidieron alejarse poco a poco y tratar de registrar lo más posible este avistamiento. ¿Piensas tú que esto sea algo paranormal? ¿O se trata de alguien que quiso jugarles una muy mala broma? La siguiente grabación pertenece a los investigadores paranormales y Leyendas de Hermosillo. Ellos se adentraron a un cementerio a altas horas de la noche para hacer una investigación paranormal de una de las tumbas que se cree que es de una bruja, utilizando un Spirit Box, logrando contactarse con la persona que descansa en este cementerio. ¿Hay alguien que se quiera comunicar aquí? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? ¿Quieres que venga a darte luz? Sí, señor. Tú me llamaste. Te voy a dar la luz. La ocupas. ¿Algo más que ocupes aparte de luz? ¿Qué más? Luz. Apagamos Xbox. Amigos, no. Ustedes lo escucharon. No modo que sea un truco. Yo escuché clarito el nombre de María Dolores. Las impactantes respuestas que recibieron a través del Spirit Box hace que este caso sea realmente escalofriante, y tanto los espectadores que lograron ver esto en vivo y después de subido en sus cuentas de YouTube y TikTok dicen que realmente pudieron haber tenido un contacto real con el ánima o espíritu de esta bruja. Pero quisiera saber qué piensas tú al respecto. No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1.
Recientemente, durante la noche de Halloween, nuestros amigos de Archivo Extinto se imponen el reto de pasar una noche completa dentro de un cementerio, y el que escogieron para esta siniestra aventura está marcado por la leyenda de la novia del velo negro. No mames. Oh, güey, no mames. Güey, se movió. Ese juguete se movió, güey. Se está moviendo, güey. Se está moviendo. Kevin, mira eso, güey. ¿Ve eso? Güey, mira eso, Kevin. No seas. No mames, güey. No. Oh, güey. Hola. Güey, se está moviendo solo. ¿Qué me quieres decir con eso? No seas mamón, güey. Kevin, no mames. No No mames. te pases de No ver, mames, güey. No seas mamón. No mames. Se destrozó el juguete, güey. ¿Viste eso? Se destrozó el juguete, güey. Mira eso, güey. Se rió otra vez, güey. Sí, güey. Cabrón. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Esa madre. ¡A la madre, güey! Esa madre yo la vi en el árbol. No mames. Esa madre yo la vi en el árbol, estaba en el árbol, güey. Hola. No mames, ¡No ¿qué es mames! eso, güey? ¿Qué pedo a la madre, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es esa madre, Kevin? ¡No mames! Ya no traigo luz en mi linterna, güey. Verga. Algo se movió, güey. Algo negro acá de este lado, ¿eh? No mames, ¡No ¿qué es mames! eso, güey? ¿Qué pedo a la madre, güey? No mames, ¡No ¿qué es mames! eso, güey? ¿Qué pedo a la madre, güey? Cuando llegamos no sentí lo mismo que llego a sentir en otro... La verdad es que, para serles honesto, familia, es que no sé si voy a poder. No creo que podamos quedarnos una noche completa en este cementerio, sinceramente. Porque la adrenalina ahorita ya está a tope. Pero a tope, familia. Como no tienen ni la... ¡No mames, no mames! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vi algo ahí en esa ventanita de ahí de esa tumba, güey. Vi algo mames, aquí en no esta mames. ventanita, güey. A ver, vete tú por allá, güey. A ver, voy. Familia. Como no tienen ni... ¡No mames, no mames! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vi algo ahí en esa ventanita de ahí de esa tumba, güey. ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! ¡No te pases!
pases de lanza! No mames. ¿Qué? No mames, güey. ¿Qué pedo? Sí. Ve por el otro lado, güey. Ve por el otro lado. mames. No seas mamón, güey. Ay. Los escucho. ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! ¡No te pases de lanza! ¡No mames! ¿Qué? Los escucho. Los chicos llevaban suéteres, cobijas y otros elementos para poder pasar la noche completa, pero los eventos de las apariciones fueron tan intensas que decidieron irse del lugar sin poder cumplir el reto. Una decisión que creo que nadie puede juzgar. De hecho, incluso creo que muchos ni se atreverían a entrar en un cementerio de noche. Cuéntame, ¿tú lo harías? Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.